Avanzamos entonces. Si queremos calcular el menor complementario alfa 2, 3, lo que tenemos que hacer es suprimir la segunda fila y la tercera columna. Entonces, fíjense que vamos a obtener un determinante que es el que va a estar compuesto por 1, 3, 2, 1 y vamos a poder calcular, que acá hay un error en lo que tiene que ver con el cálculo. Este determinante va a tener valor menos 6. Y en el caso de alfa 2, 1, lo que vamos a hacer es suprimir la segunda fila y la primera columna, y si ustedes se fijan, surge este determinante, ¿sí?, que tiene como valor numérico menos 2. Ahora vamos a hablar del adjunto de un elemento. El adjunto de un elemento es un número que se obtiene a partir de multiplicar el menor complementario, o sea, lo que estuvimos hablando recién, por menos 1 elevado al número de fila más el número de columna. Entonces, claro, como la base es menos 1, hay dos opciones de resultados posibles: 1 y menos 1. ¿De qué va a depender esa diferencia? Bueno, si el exponente me queda par o impar. Entonces, si el resultado de sumar la fila más la columna es un número par, vamos a obtener 1 de resultado. Y si obtenemos un número impar, vamos a obtener menos 1. Entonces, este número va a estar multiplicando al menor complementario. Estos son pequeños conceptos que parecen complejos en sí o que no aportan demasiado, pero nos van a servir para calcular determinantes de 3×3 mediante la regla de Laplace, que es lo que vamos a ver en breve, ¿sí? Fíjense que el adjunto de un elemento se anota con la A mayúscula y a continuación, bueno, la fila y la columna que hay que suprimir para luego multiplicar por este número del que estuvimos hablando recién. Entonces, ¿cómo calculamos A1, 2? Bueno, lo que tenemos que hacer es suprimir la primera fila, la segunda columna, y como pueden observar me va a quedar este determinante, que es el que tenemos acá. Este determinante está precedido por menos 1 elevado a el número de fila más el número de columna. En este caso, fíjense que teníamos fila 1, columna 2. Entonces a menos 1 lo voy a tener que elevar al cubo, ¿sí? Y después, para calcular este determinante tengo que hacer 3 por 1. Tenemos que hacer 3 por 1 y le restamos 2 por 0. 3 por 1 y le restamos 2 por 0. ¿Sí? Entonces fíjense que menos 1 elevado al cubo me da menos 1 y el segundo factor nos da 3, o sea que el total es menos 3. Este es el adjunto de este elemento, ¿sí? Vamos con este otro ejemplo que tenemos por acá. Para calcular el adjunto 3, 2, entonces lo que tenemos que hacer es suprimir la tercera fila y la segunda columna. Y fíjense que nos va a quedar un determinante que tiene estos elementos, que es lo que tenemos por acá. Entonces, este determinante va a estar multiplicándose por menos 1 elevado al número de fila más el número de columna. Si yo sumo estos dos valores me da 5. Fíjense que entonces nos va a quedar menos 1 a la quinta multiplicándose por 2 por 2 menos 3 por 0. ¿Sí? Yo les estoy dando todo el detalle. Entonces esto nos permite obtener como resultado, ¿sí?, menos 4. Tengo un ejemplo más por acá. Es muy importante que tengan en cuenta esto de si la base es negativa, el resultado va a depender del tipo de número que tengamos en el exponente. En este caso, para el adjunto 1, 3, lo que hacemos es suprimir la primera fila y la tercera columna. Fíjense que nos queda entonces este determinante, que se va a multiplicar por menos 1 elevado a 1 más 3, porque es el número de fila y el número de columna. Entonces me queda menos 1 elevado a la cuarta, y esto nos va a dar, bueno, 3 por menos 3, acá sería un corchete en verdad, menos 0 por 4.
Y entonces menos 1 elevado a la cuarta, como es una potencia par, nos va a dar 1 de resultado por ese factor. Y después del segundo factor, bueno, obtenemos menos 9, así que menos 9 es el resultado para este adjunto, ¿sí? Entonces, ¿cuántos adjuntos tiene una matriz? Tiene 9 adjuntos, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, hablamos de una matriz adjunta. Una matriz adjunta, lo que tenemos es que calcular todos los adjuntos que corresponden y después transponerlos, es decir, cambiar el orden de la fila por el de las columnas, cambio de lugar la fila y las columnas. Como este tipo de acciones se llevan adelante con matrices cuadradas, entonces no va a haber problema, vamos a seguir manteniendo el mismo número de filas y columnas, solamente que van a estar cambiadas de lugar. Acá les voy a poner un ejemplo. En este caso que tenemos esta matriz, que es de 2 por 2, lo que vamos a hacer es calcular cada uno de los adjuntos. Ustedes pueden ver que cada uno tiene distinto exponente, porque eso nos va a indicar justamente la posición del adjunto, cuál estamos calculando, y los resultados nos van a permitir formar una nueva matriz que, si cambiamos de orden la fila y la columna, fíjense que acá tengo esta fila. La matriz adjunta, en vez de tener esos números como fila, los va a tener como columna. ¿Los ven? Y si miramos la segunda fila, resulta en la segunda columna. Y cada uno de estos números fueron calculados mediante los adjuntos, como explicábamos recién, ¿sí? A continuación tienen un ejemplo de 3×3 para que lo puedan ver. Bueno, vamos con la regla de Laplace. La regla de Laplace es un método alternativo a la regla de Sarrus para poder calcular determinantes de 3×3. En el caso de la regla de Sarrus era necesario volver a escribir dos filas nuevamente. En regla de Laplace no hace falta. Lo que vamos a estar haciendo es generando matrices más pequeñas y multiplicándolo por los números que se obtienen a partir de lo que estuvimos explicando antes, ¿sí? Bien, vamos a tener que formar tres términos. El primer término va a estar dado por A11, y el adjunto 1,1. Entonces lo que vamos a hacer es marcar el adjunto. Fíjense que tacho fila y tacho columna, primera fila y primera columna, y nos va a quedar entonces este determinante, que es el que ustedes pueden ver acá. En el segundo caso, por ejemplo lo que hago es tapo la primera fila y la segunda columna y me va a estar quedando este determinante, que es el que ustedes pueden ver acá. Luego tenemos el adjunto 1,3, entonces tacho primera fila, tercera columna, y nos va a estar quedando entonces este determinante, que es el que ustedes pueden ver anotado acá. O sea, cada uno de estos determinantes va a estar multiplicándose por -1 elevado a el número de fila más el número de columna, como estuvimos comentando antes, ¿sí? Y también se va a multiplicar por A11, A12 en el segundo término y A13. El número por el cual multiplican tiene que ver con el número que comparten la fila y la columna que suprimen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso último, donde había que suprimir la primera fila y la tercera columna, el número compartido era A13, que es este que pueden ver acá. En el segundo había que suprimir primera fila y segunda columna, entonces el número compartido es A12, ese va acá. Y en el primer caso, primera fila y primera columna, A11, como para que tengan de referencia, ¿sí?
Bueno, acá tienen un ejemplo de una matriz de 3×3, cómo calcular su determinante. Entonces, fíjense que anotamos tacho primera fila, primera columna, es lo que voy a suprimir, multiplico por 2, que es el número que comparten la fila y la columna que suprimí, y me queda formado entonces un nuevo determinante, más chiquito. En el caso de el segundo término, lo que podemos ver es que suprimo la primera fila, la segunda columna, voy a estar multiplicando por 3, como lo ven acá. Me va a quedar un determinante que va a estar conformado por los números que no usé todavía, que son estos que estoy marcando en verde. Y tal vez se pregunten por qué acá hay un menos si el 3 que señalé recién era positivo. Bueno, eso tiene que ver con el exponente al que estamos multiplicando menos 1, ¿sí? Menos 1 sería elevado a fila 1, columna 2, o sea, es menos 1 elevado al cubo, eso me da menos 1, ¿sí? De ahí sale este menos que está anotado acá. Entonces, podríamos decir que el primer término queda positivo, el segundo negativo, y el último queda positivo también. Entonces eso para que lo puedan tener en cuenta. Bueno, el resto son cálculos algebraicos. Ustedes van a ir viendo que hice las distintas operaciones que involucran operaciones básicas para poder llegar a ese resultado. Es interesante que haciendo un método u otro, o sea, Laplace o Sarrus, llegamos al mismo resultado. Este mismo ejemplo lo hicimos con Sarrus y obtuvimos también